Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Puestos de pie por reverencia a la palabra del Señor, mi hermano. Vamos a leer solamente el versículo 26 y entonces tomas tu asiento. Dice así en el nombre de Jesús. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Gloria a Dios. Toma tu asiento. ¿Qué tantas cosas no hemos aprendido acerca del libro de los Hechos, mi hermano? Hemos aprendido acerca de cómo de repente podemos andar temerosos, podemos hacer o no, o dejar de hacer tantas cosas, pero para tener una fe sin miedo se necesita el poder del Espíritu Santo, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Señor prometió que recibiréis poder. ¿Y qué pasó cuando empezamos a estudiar el libro de los Hechos? Llegó el Espíritu Santo y ¿qué pudo hacer Pedro? Ponerse delante de todos y a llevar a cabo y aplicar una fe sin miedo. Predicar ante una multitud, ¿te imaginas, mi hermano? Predicar ante tantas personas. Es necesario el Espíritu Santo. Porque de repente nosotros podemos traer nuestro bosquejo, prepararnos de todas maneras, y de repente, como decía el hermano Patricio, hay siempre contra, siempre va a haber contra. Cuando se predica la verdadera palabra, cuando intentamos ser fieles a las Escrituras, va a haber contra, mi hermano. Se van a levantar aquellos que creen saber, que leen la Biblia, se la saben mejor que nosotros de memoria, pero en muchas cosas no las entienden. Y hay interpretaciones. ¿Te acuerdas que hablábamos de que es un error decir, a ver, hermano, vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 8, en el versículo 26, ¿qué le entiende? Y cada quien, aquí somos, por ejemplo, 20, podemos sacar 20 interpretaciones diferentes. Y no, la Biblia no se interpreta de esa manera, se interpreta de una sola manera y ella se interpreta solita. Una de las maneras más correctas es aplicar la hermenéutica. Vamos a los contextos, y es lo que estamos haciendo. Desde el capítulo 1 vamos siguiendo fielmente, versículo por versículo. Entonces, ahora toca que hablemos de Felipe y el etíope. Pero a los que han estado aquí, ya como que llevan la soga, ¿no? Desde el capítulo 1. Pero a los que no han estado aquí, entonces aquí vamos a ver un pasaje donde se aplica ya todo lo que el Señor les enseñó a sus discípulos. Aquí ya está el Espíritu Santo, ya vino, el Espíritu Santo ya tiene poder. Pero algo de lo que yo quiero mencionarte, a manera como de parafraseo, es esto, mi hermano. ¿Te acuerdas de la elección de los 7 diáconos? ¿Te acuerdas que todo iba perfectamente bien? Todos eran felices en la iglesia. Ay, mi hermanito, gloria a Dios, Dios te bendice. Se abrazaban, estrechaban manos, pero de repente empezó la murmuración. No es un espíritu de murmuración, mi hermano, es maldad del corazón. Comencemos por poner las cosas en orden. Entonces, vino la murmuración, empezaron, no, que tú le das más a las viudas hebreas y que discriminas a las griegas de nosotros, y no, y esto, y los apóstoles ya no llaman para dónde hacerse. ¿Por qué? Una de dos, o predicamos la palabra o hacemos las otras tareas. Entonces, ¿qué decidieron? Vamos a elegir 7 diáconos. Voy a usar a mi compadre Pedrito, a mi valedor Mauricio. No, había requisitos para ser un diácono. Una de esas era de buen testimonio, o sea que ellos aplicaban fe sin miedo. Ya vimos a Esteban, y Esteban aplicó una fe sin miedo. No le dio miedo predicar, a pesar de que pues él sabía que se estaba metiendo en problemas y que por lo menos le iban a dar unos trancazos, yo creo, unos azotes. Pero sin embargo no tuvo miedo. Ahora otra era, aparte de buen testimonio, ¿cuál otra razón era? ¿Qué otra, otro tributo debía de tener el que podía aspirar a ser diácono? Estar llenos del Espíritu Santo. Exactamente. Una persona que está aquí ministrando, no deberíamos nosotros permitir a cualquier persona, sino asegurarnos de que sea lleno del Espíritu Santo y que tenga buen testimonio. ¿Qué decíamos? Inclusive hasta para
barrer el piso de la casa de Dios. Hasta para limpiar los baños se necesita esa llenura. Eso es lo que nos da a entender. Todo lo que se lleva a cabo en la casa de Dios se necesita eso. Porque tú dirás, ¿y a poco se necesita tanta? ¿A poco es tan tedioso limpiar los baños, barrer, trapear la casa de Dios? Tal vez eso no es tedioso, hermano. Pero es que lo que pasa es que se ha malinterpretado eso. Bueno, más bien yo creo que no se ha explicado muy bien. Pero aquí explicábamos de que no solamente vas a limpiar los baños, no solamente vas a trapear el piso, no solamente vas a conectar cables, no, vas a ser usado también, porque el Señor Jesucristo dijo, id a todas las naciones y hacer discípulos primero. No vamos a traerlos con mercadotecnia como si estuviéramos en el mundo. No, vamos a ser discípulos, vamos a enseñarlos. ¿De qué? ¿Qué les vamos a enseñar? La doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo. La sana doctrina. Les vamos a hablar antes de que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar riquezas, Dios te va a resolver tus problemas económicos, antes de que Dios te va a dar tu milagro, tu sanidad. Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que vengas aquí para que seas salvo. Más primeramente buscad mi justicia y El reino de Dios. exactamente. Primero lo primero. ¿Ok? Entonces, comenzando por los 7 diáconos, entonces eso quiere decir que cualquier actividad en la casa de Dios es de suma importancia. Ya lo hemos mencionado. No es más el que lava los baños que el pastor, aunque en estos días así se haga. No, el pastor, es el ungido de Jehová, no lo toques. No andes diciendo cosas malas. No, mi hermano. Digo, tampoco tenemos que hablar mal y tenemos que murmurar. Tenemos que tener una postura correcta, pero no somos intocables. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. El estar aquí, mi hermano, implica más responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero ser como el apóstol Pablo, ir allá a todas las naciones y predicar poderosamente como él predicaba. Pero ¿qué pasa cuando tienes que carecer? Cuando tienes que aguantarte el hambre, cuando tienes que soportar murmuraciones, que ahí viene el pastor Pablo. No, esconde los diezmos, porque se los roba. Él nada más viene por los diezmos. No, que esto, no. Y todo ese tipo de murmuraciones, inclusive agresiones físicas, verbales, psicológicas, de muchas cosas, ahí ya no quieren ser los siervos de Dios. Pedimos, pero a veces no sabemos lo que pedimos. Entonces, ¿qué quiere decir eso, mi hermano? Que estamos al mismo nivel en un punto, pero si en algo es más el pastor, es en responsabilidad. Y esa no la quieren. No quieren la responsabilidad. Quieren estar aquí, muchos buscan que los mencionen, pero no, mis hermanos, al contrario, entre menos nos mencionen, mucho mejor. Así la gloria se la llevará completamente nuestro Dios. Entonces, aparentemente ese es como que, pues es que yo quería ser el cantante, yo quiero llevar la alabanza como el hermano Patricio, es que yo quiero pues también predicar y es que yo quiero esto, yo no quiero estar sentado en la banca. Hermano, una vez yo le dije al Señor, por una predicación, pero una predicación de fuego, pero que iba en contra de la denominación donde yo estaba, porque ahora una cosa, tengo un compromiso con Dios, no con una denominación. Y si Dios me dijo, predica este tema, me hizo sentir que predicara ese tema, yo hoy se lo prediqué. ¿Qué es lo que sea? Pedro, Juan, Esteban iban en contra de la denominación de los fariseos. Predicaban en contra, no por llevarle la contraria, no, eran las ideas, porque esas ideas no transforman. Ya lo hemos hablado cuando hablamos de la vid. El arbusto tiene muchas hojas, pero solamente algunos tienen frutos. ¿Cuál eres tú? El que está lleno de hojas, que aparentemente eres un cristiano. ¡Wow! Lleva su falda larga. No, sí se ve que es una cristiana. Mira, va con su corbatita. No, se ve que es un cristiano. Estás lleno de hojas, pero ¿qué es lo que hay dentro de ti? En verdad tienes la fe, tienes el Espíritu Santo.
en verdad tienes esa convicción de decirle a un demonio como el apóstol Pablo, ¿te acuerdas en la prédica pasada? Sal de ella. O sea, nada de que te ato, te desato, te amarro con cadenas y grilletes y te echo al infierno, en lugares áridos. No, o sea, palabrería, benevolía verbal, no. Tienes la convicción de decirle como el Señor, sal de ella, déjala, Satanás. Sal de ahí, vete, Satanás. Entonces, yendo en ese contexto, mi hermano, el que lava los baños es parte de la misma obra de la que es el pastor, los cantores, el grupo de alabanza, el evangelista, el maestro. Todos tenemos ese compromiso, ¿no? Esa responsabilidad en el momento en el que nosotros nos convertimos al Señor, seguimos al Señor. Entonces el Señor eligió a 7 personas, llenas del Espíritu Santo, lleno de eso. Volvemos a lo mismo, ¿se necesita eso para lavar los baños? No se necesita, pero para predicar allá afuera sí, hermano. Entonces regresa a lo que te estaba platicando. Lancé el mensaje, me torcieron la boca y de repente de ahí ya no me dejaban predicar. Pero yo como niño, hermano, yo no había entendido que no me iban a dejar predicar por ese tipo de mensajes que estaba llevando. Entonces, yo como niño llegaba y yo me postraba a orar y alababa al Señor, y de repente a lo mejor para la siguiente me toca. Nada, así pasaron 2 años, pero yo no me di cuenta, hermano. Yo no me daba cuenta y dije, caray, ya no me han dejado predicar. Y empecé a hacer cuentas, ya digo, ya son 2 años y no me han dejado predicar, creo que algo traen contra mí. Creo que entonces yo le decía al Señor, este es el punto al que voy con esta ilustración, hermano. Le dije yo al Señor, Señor, ¿por qué ya no me dejan predicar? Tú sabes que me apasiona la predicación, tú sabes que me encanta la predicación, porque me siento en los zapatos del apóstol Pablo cuando estaba allá, Señor, predicando en Atenas. Me siento como cuando estaba Pedro ante la multitud. Me siento como cuando estaban predicando en el pórtico de Salomón. Y me empecé a volar la barda contándole yo mis aventuras al Señor, hasta que Él me dice, ¿de verdad quieres predicar? Sí, Señor. ¿Estás seguro que quieres predicar? ¿En verdad que? Sí, Señor. Me dice, ve ahí a la puerta y ábrela. Estaba yo orando en el templo. Y entonces la abrí. No, Señor, pues no entiendo. No, mira, allá comienza por donde tú quieras a predicar. Entonces ya entendí, Señor. Pocos quieren todos quieren aquí que los vean, pero no quieren ir a predicar allá. Entonces, para ir a predicar allá, mi hermano, se necesita un buen testimonio y se necesita el poder de Dios, el Espíritu Santo. ¿De qué les voy a hablar? Tal vez me sé versículos de memoria, pero si no los entiendo, mezclo unos con otro y aquello y lo otro. Me los aprendí usando la concordancia, la misma palabra, pero con diferentes sentidos, con diferentes significados. Y yo aplicándolo aquí, al pastel le pongo ¿Qué voy a hacer allá, mi hermano? A decirles que hagamos la oración de fe y que ya son salvos. O sea, yo le doy la salvación. Entonces, ¿para qué murió nuestro Señor Jesucristo allá? En la cruz del Calvario, como decía el canto, con sus llagas. Por eso se necesita, mi hermano, al Espíritu Santo, para que podamos hablar de una manera como el Señor quiere que les hablemos allá. Va a haber contra sí, se levantó Saulo, se levantaron los enemigos, arrastraban, golpeaban y obligaban a los cristianos a blasfemar en contra del nombre del Señor Jesucristo, en contra de todo lo que Él enseñaba. Y para soportar eso y no echarte para atrás, se necesita al Espíritu Santo, mi hermano. Cuando tú estás frente a un demonio, mi hermano, cuando se manifiesta el demonio, yo te lo cuento en mi experiencia, se levantan los vellitos así, pero se siente. Hay 2 maneras por las que se siente así como que se levantan los vellitos. Cuando estás en la gloria de Dios se siente bonito, ay mi Señor, pero también está cuando está la presencia del maligno. Y se siente feo. Tu carne, yo te puedo decir en mi experiencia, mi carne siente temor, pero hay algo dentro de mí que me dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo. Si quitamos el Espíritu Santo, estoy seguro que tal vez a lo mejor me hago del baño de miedo, porque se siente feo, hermano. Se siente feo.
Y ahí dejo y aviento todo. Es que a mí no me habían dicho que las cosas de Dios, esto estaba incluido. A mí me dijeron que era todo, que Dios me iba a bendecir, que me iba a prosperar, que me iba a dar sanidad y que iba a haber milagros y todo eso. Pues sí es verdad, hermano. Pero hablemos desde el principio, empezando por el 1 y luego el 2 y luego el 3, no nos saltemos hasta el 5. Entonces, aquí, mi hermano, es donde entonces se empieza a ver ya todo desde el estudio de la Escritura, qué les enseñaban a los que están sentados como ustedes. El Señor quería que experimentaran todo en carne propia. Por eso es de que primero pone el ejemplo de Esteban. ¿Te acuerdas que Esteban no era un apóstol? Esteban fue uno de esos 7 diáconos que escogieron. ¿Qué tan poderosa fue su predicación? Que lo aprendieron y lo asesinaron. De manera vil. Y una persona como Pablo, que sabía la Escritura, pero que no tenía idea de lo que estaba escrito realmente, espiritualmente ahí, o sea, nada más era la letra, hablando humanamente, se sabía toda la Torá, sabía todo el Antiguo Testamento, conocía a los profetas, las leyes, todo, pero no conocía realmente al Dios del que decía hablar, que perseguía a los que seguían a ese Dios. De una manera vil, de una manera cobarde, de una manera exagerada, de una manera fea, fatal, brutal, mi hermano. Los mataron a Esteban. ¿Cómo no podemos decir que los mataban? Está la contra. Entonces, ¿qué pasa? Ahora Dios nos quiere hablar de otro personaje, de Felipe. Muchos pueden confundirse que es Felipe el apóstol, pero no está hablando de Felipe el apóstol, está hablando de Felipe, otro de los diáconos que fueron elegidos en esa elección mediante los 7. Eso lo podemos nosotros saber, porque si vamos al contexto atrás, podemos ver que habla de Felipe el diácono. El contexto lo está mencionando. Entonces, ¿te acuerdas de Simón el mago? Simón el mago decía, wow, lo que hace Felipe, les pone las manos, mira lo que hace el poder de Dios, el verdadero poder de Dios. Mismo Simón el mago dijo, no, lo que yo estoy haciendo, estas son engaños, son patrañas. Y ese es el verdadero poder de Dios. Se quedó tan magnificado que ¿qué le dijo? Ya lo explicamos. Su intención tal vez no era mala, pero no era correcto lo que estaba pidiendo. Dame de eso, Señor, dame de eso, Pedro, para que cuando yo ponga las manos, entonces pase lo que hacen ustedes y yo les dé el Espíritu Santo. A lo que Pedro respondió, yo creo que Pedro se ha de haber acordado cuando el Señor lo reprendió y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Pero lleno del Espíritu Santo hizo lo mismo. Y lo puso, o sea, es el pastor que está viendo los disparates que está diciendo el ministro, el congregante, pero le dice las cosas como deben de ser, porque la verdad es poderosa. La verdad puede derribar engaños, mentiras en nosotros. Y entonces, por la verdad, podemos obtener la libertad, porque escrito está, y conoceremos la verdad. ¿Y la verdad qué? Nos hará libres. Entonces, ese mismo Felipe es el que nos está hablando ahorita. Pero aquí ejemplifica otro aspecto. O sea, a lo mejor Esteban era el que barría el piso, pero a lo mejor Felipe era el que limpiaba los baños, digámoslo de manera figurada así. Entonces dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desértico, dice otra versión. Es un camino desértico. Entonces, ¿qué dice que un ángel qué? El mismo ángel que vino a la presencia de la Virgen María y le dijo que un niño, y le empezó a hablar del Señor Jesucristo, quién iba a ser, qué es lo que iba a pasar con ella. El mismo ángel que también, capítulos atrás, le abrió las puertas de la cárcel al apóstol Juan y al apóstol Pedro. El ángel encargado. Los ángeles tienen sus trabajos. El ángel mensajero, el ángel guerrero. Entonces, bueno, sigue diciendo el versículo 27. Entonces se levantó y se fue.
O sea, ¿qué? Obedeció. Ay, no, ese es el diablo, porque no. ¿Cómo quiere que yo vaya allá? ¿Sabes a qué hace mención eso? A un camino desértico. A veces, mi hermano, tú vas a hacer, el Señor te va a decir a tu oído, te va a hacer sentir, te va a poner en tu mente que prediques ahí. Ay, Señor José, pero si estoy aquí en la plaza de Chimalhuacán, ahí quiere que prediques. Ay, Señor, pero si estoy aquí entrando al baño, nada más estamos dos, quiere que le prediques. Esto hace alusión a que a veces vamos a predicar, el Señor nos va a incitar, deberíamos de predicar en todo lugar, a todo momento. Una persona que está ahí es un alma que tal vez necesita de Dios, tal vez no tiene la salvación, tal vez sea la última oportunidad porque se le va a acabar su vida en ese instante, pero Dios decidió escogerte a ti para que le hables acerca de la salvación. ¿Y qué sabes tú? Si la acepte, ¿qué sabes tú? Si la desprecia. A eso hace alusión esta parte, una parte desértica. En el desierto, pues ¿quién va a andar en el desierto? Solamente alguien que Dios en su divina providencia se provea de todo, inclusive de su mismo siervo, porque se supone que si somos siervos de Dios, somos obedientes. ¿qué decíamos en la prédica pasadas 8 días? Tenemos la disponibilidad, la disposición de que Dios nos usa cuando Él dice, levántate, órale, ve. Señor, pero ya son las 12 de la noche. Se enchamucó el hermano Pepito. Fue al cine y pues ahí. O sea, es la disponibilidad de muchas cosas. Tenemos que estar disponibles. Ay, no, Señor, es que voy a hablarle al pastor. No, tú también puedes hacerlo. Precisamente pasaba con Felipe haciendo maravillas y prodigios en frente de Simón el mago. Ahora se está refiriendo a ese mismo Felipe, pero fíjate el papel del limpiabaños, el papel del que lava los pisos, fíjate el papel del que se pone ahí en la puerta, nada más a decir a los hermanos, Dios lo bendiga, pásele en la silla, en la banquita de hasta adelante. Fíjate el papel que tiene él, el mismo papel de un evangelista, el mismo papel del pastor, el mismo papel del maestro. Todo por la palabra de Dios. Entonces él se levantó y se fue, obedeció. No dijo, déjame orar a ver si es cierto, déjame ver si es la voluntad de Dios. El siervo conoce la voz de Dios. Entonces, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, o sea que era una persona pesada, digámoslo así. Dice, había venido a Jerusalén para adorar. Qué curioso, había venido al lugar donde se debe adorar a Dios. Ay, no, es que yo voy a adorar a Dios en mi casa. Es que yo oro en mi casa, es que yo adoro en mi casa. Gloria a Dios. Está bien, mi hermano, pero eso es un extra. Porque yo le ponía un ejemplo que escuché al maestro R.C. Sproul decir, que decía que una pregunta en la universidad, uno de los estudiantes le había dicho, maestro, estaban hablando de la Santa Cena. ¿Por qué no se puede hacer Santa Cena con Coca-Cola y con un sándwich de jamón? Suena absurdo, suena tonto, ¿verdad? Pero a veces hacen ese tipo de preguntas, pero no era tan tonta, hermano. Era una pregunta muy interesante. ¿Qué hubiéramos respondido nosotros? Te reprendo, Satanás, hijo del diablo. Te ato. ¿Ya no te vas con 3 nudos? Y no te vas a poder desamarrar. No, mi hermano. Entonces ahí le puse pausa y me quedé pensando, a ver, es algo capcioso, ¿sabes? Es una pregunta realmente interesante, aunque parece absurda, ¿no? ¿Dónde está la sabiduría? ¿A quién vamos a recurrir? Señor, ayúdame, sóplame esta porque no me la sé. Entonces el maestro R.C. Sproul, que ya en paz descansa, ya en el reino de los cielos, le dijo, por una simple razón, porque Dios no consagró la coca y el sándwich, Él consagró el pan y el vino, punto. ¿Por qué? Yo no puedo nada más orar en mi casa y ahí, porque Dios consagró su casa y dijo que sería casa, su casa sería llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Por esa razón, porque Dios consagró su casa, un lugar para venir a encontrarnos con Él. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, el etíope
Por ahí iba la cosa, mi hermano. El etíope sabía que se iba a adorar a Jerusalén, dice que venía de Jerusalén. ¿Que había ido qué? A adorar. Vamos a ver qué sorpresa nos llevamos. Y cómo es que no todo el que viene a la iglesia sabe a qué viene. Mucho nada más porque, pues bueno, sabemos que ahí se va, porque pues allí se alaba a Dios. ¿No? Pero muchos no saben a qué se viene a la iglesia. O no saben la manera correcta de realmente adorar a Dios. Fíjate qué continúa diciendo este pasaje. Volvía en su carro sentado y leyendo al profeta Isaías. Al profeta Isaías. Un pasaje, mi hermano, que dice de la siguiente manera. El profeta Isaías dijo estas palabras. Perdón, versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, ¿quién? Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Espíritu Santo. Gloria a Dios, hay que especificar porque espíritus hay muchos. Entonces, ¿qué tal si me dijo el otro espíritu? Ve, esto va a sonar bien chusco, hermano, pero esto es verídico. Si nosotros no decimos el Espíritu Santo, hay muchos espíritus. Si no sea que un espíritu vaya y te diga, junta un grupo de señoras, llévatelas al parque de los mártires y háblales de la menopausia. Suena absurdo, mi hermano, pero eso ha pasado. Eso pasó allá en casa de oración, allá en la casa de oración Ciudad Deportiva. Me decían, pastor, ¿qué cree que el Espíritu me dijo así? Que juntara un grupo de personas y que las llevara a hablar de la menopausia. A ver, ¿perdón? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué a lo mejor no les hablas de Cristo? No, es que me dijo. Tengamos cuidado con los espíritus. Solamente a uno debemos de escuchar. Nos dice que hagamos esto, venimos a la Escritura. Si la Escritura nos dice, nos lo corrobora, adelante. Pero si no está ahí, no era el Espíritu Santo. Nos quiere distraer, nos quiere engañar, nos quiere hacer perder el tiempo. Acércate y júntate a ese carro. Tienes que tener la convicción de que el Espíritu Santo, mi hermano, realmente existe, realmente opera. Muchos dicen que son llenos del Espíritu Santo, que tienen el Espíritu Santo, pero no le creen al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Tienen una fe con miedo. Yo alguna vez, hermano, digo, para la gloria de Dios, alguna vez he escuchado al Espíritu, ve y acércate ahí. Una vez lo escuché y me dijo, acércate ahí y predícale. Y todo está ya listo para que tú vayas y le prediques. Tal vez esa persona está diciendo, Diosito, ayúdame en esto, y tú llegas y le empiezas a hablar algo muy parecido aquí. Ese es un tema muy interesante, cómo aquí ya se empieza a aplicar todo, toda la obra de Dios aquí se empieza a manifestar. Un ejemplo muy interesante. Entonces dice, acudiendo Felipe, versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera puede leer la Biblia, hasta el diablo lee la Biblia, se la sabe mejor que yo. Yo por eso muchos podrán decir, yo por eso dejo mi Biblia en el Salmo 91 para que se vaya. No, mi hermano. Él llega el diablo, la lee y se la lee toda en un ratito y sigue. A ver dónde va a hacer sus fechorías. No es un amuleto, mi hermano. La palabra es poderosa si tú la vives, si tú la llevas a cabo, si tú la obedeces. Si tú crees en este libro, haces lo que dice este libro cobra vida, pero si no es un libro como el que está en la biblioteca. Por eso es de que, dice, ¿y entiendes lo que lees? Qué pregunta tan interesante, ¿no? Nosotros en vez de llegar y empezar a imponer nuestra denominación, no, nosotros somos de tal denominación, a ver, dígame, ¿en qué bautizaron ustedes? A ver, dígame usted, ¿ya habló en lenguas? No, hermano, vamos a hablar de la Biblia, nosotros somos siervos de Jesucristo. Tenemos la palabra por autoridad. No prediquemos denominaciones, porque es lo que hacen muchos hermanos allá, de muchas denominaciones, llámese de la que sea, empiezan a hablar, a ver, dígame, ¿usted ya habló en lengua? Ay, hermano, comienza por el principio. A ver, ¿has leído la Biblia? No, pues sí, muchos que han leído la Biblia te van a decir, pero no la entiendo. ¿Verdad? Esto es bien interesante, mi hermano,
porque hay una parte en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos habla algo bien interesante que tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, te voy a leer esta parte en la Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional. Dice de la siguiente manera, dice: había venido en una peregrinación a Jerusalén y ahora ya de regreso iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: adelántate y acércate a ese carro. Felipe corrió hacia el carro y al oír que su ocupante leía al profeta Isaías. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se dio cuenta? En aquellos tiempos se leía la Biblia, se acostumbraba a leerla en voz alta. Por eso él sabía, no es de que el Espíritu le dijo: está leyendo al profeta Isaías, que lo puede hacer, pero no, la costumbre de aquellos tiempos es que se leía en voz alta. Por eso Felipe sabía que estaba leyendo al profeta Isaías. Ahora, otra cosa, ¿qué tanto lees tú la Biblia? ¿Podrás tú ver una persona? Está leyendo Géminis, tú dices: ese es el Génesis. Felipe era un estudioso de la Escritura, era un requisito para poder ser diácono. Por eso él identificó: ya sé, está hablando del profeta Isaías. Porque puede ser que estemos leyendo y sí lo he leído en la Biblia, sí, ahí está, pero y te la lees toda, la repasas de atrás para adelante y no la encuentras, pero ahí está. Es importante, mi hermano, es importante esa parte. Entonces dice: Felipe corrió hacia el carro y al oír que el ocupante leía al profeta Isaías le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope respondió: ¿cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? ¿Cuál es tu trabajo? ¿A ti que haces cualquier tarea en la casa de Dios? Tú puedes ser un enviado. Tú puedes ser un instrumento para ir a predicarle a alguien que Dios ve que está leyendo la Escritura pero que no la entiende. Pero yo simplemente soy el que lava los baños, el que limpia los pisos. Pues tú eres un instrumento escogido de Dios. Entonces dice: ¿cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? Fíjate lo que dice. Entonces dice aquí: e invitó a Felipe a subir al carro y a sentarse a su lado. Vamos a de manera rápida a leer qué dice la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 14. Dice así, Reina Valera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Eso es bien sabio y tiene mucho sentido. ¿Cómo van a invocar a alguien en quien no creen? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Continúa diciendo: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿A poco no? ¿Quién es el dueño de la obra? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que nos manda? ¿Quién es el que nos dice: tú allá, tú acá, tú allá? Es el Dios Todopoderoso, por medio del siervo, ¿no? Entonces, continúa diciendo. Entonces ya vimos que eso es interesante. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al sacrificio y como cordero que no abre la boca ante el esquilador, tampoco él despegó sus labios. Por ser humilde no se le hizo justicia, nadie hablará de su descendencia, porque fue arrancado del mundo de los vivos. Yo creo que es un pasaje bien, pero bien, que deberíamos de sabernos. Entonces, en ese tiempo, hermano, no era tan fácil. O sea, tú de repente lo puedes escuchar, está hablando del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que ya la iluminación está al alcance de cualquiera. Antes, yo creo que por ahí de los 80s, no había todavía muchos cristianos de a de veras. Había uno que sí, yo sabía, por ejemplo, en la cuadra donde vivía allá en Mesa, que pues el señor Eliseo, Don Cheo, pues él era cristiano, pero de todo de ahí, nadie más. Rara vez llegaban a tocar la puerta, pero ahora ya la palabra se ha expandido gracias a los siervos de Dios, que han obedecido la voz, la orden, el mandato, la encomienda del Altísimo.
Ahora ya cualquier persona te habla, ya de repente tú vas al escuadrón y te hablan de Cristo, te hablan de Dios. De repente te preguntan cosas porque no las entienden, pero ya cualquiera te habla. Tú vas con los satanistas, te encuentras en tu trabajo, un lugar ahí, te hablan de la palabra de Dios. Hay muchos ateos que no hablan de la palabra porque pues no saben, se supone que no les ha llegado. ¿Cómo van a invocar a alguien si no se les ha predicado? Es lo que está diciendo la carta a los romanos. Pero hay ateos que son son entre comillas inteligentes, pero sí leen la Biblia. Tú los puedes refutar fácilmente. ¿Ya leíste la Biblia? No, pues no. Entonces, ¿de qué me vas a hablar? ¿Cómo me vas a refutar si no sabes Biblia? Y eso es algo bien sabio. Entonces, en esos tiempos, hermano, no era tan fácil. Esos eran los tiempos que eso ya se había cumplido, pero estaba reciente. No había redes sociales para que se anunciara todo y ya murió Jesucristo, Él era el Mesías y esto y lo otro. O sea, no había para que se corrieran las noticias como hoy en estos días. Entonces, podía ser que a lo mejor aquí en Chimalhuacán ya lo conocieron porque vino Felipe, vino Pedro, Juan, alguien de los apóstoles, alguien de los diáconos y nos habló acerca de eso, pero no conocían en esa, apenas iba rumbo a ese caminar, apenas estaba expandiendo. Entonces tú dirás, ay, eso cualquiera lo sabe. No, mi hermano, en esos tiempos esta era una pregunta tan complicada, por eso es que él no entendía. Cuando Dios vea hambre y cuando vea que alguien tiene sed de la palabra de Dios, levanta tu mano y dile, Señor, heme aquí, mándalo a Él. No, heme aquí, mándame a mí. Aquí estoy. Úsame a mí, Señor. A lo mejor ni siquiera soy el que lava los baños. Señor, yo nada más voy a congregarme, pero te escucho de corazón, atesoro toda tu palabra. La analizo, Señor, la estudio otra vez en mi casa para que el predicador no me haya dado ahí de su cosecha. O tal vez te des cuenta, el hermano le echó de su cosecha en esta parte. Y deberíamos de darnos cuenta. A lo mejor ni siquiera eres el que lava los baños ni nada, hermano. Tú nada más vienes a congregarte. Pero Señor, yo quiero que me uses. Tú también puedes ser usado. Y puedes ser usado de una manera poderosa. Dios te puede usar a ti para traer las almas que Él ya ganó. No que nosotros ganamos, que Él ya ganó. Amén. Tal vez algunos de los hermanos aquí que han predicado, que han tenido ese privilegio, porque es un privilegio, hermanos, es un deleite, y sepan qué se siente cuando tú le hablas a alguien y viene. Estaba yo escuchando un mensaje del hermano Pedrito. Decía, hermano, me da mucho gusto. Es un gusto es un nudo que seas aquí, hermano. Tú dices, gloria a Dios, gracias, Señor, porque entonces dices, Señor, tal vez yo no predico en la iglesia, tal vez yo no soy del grupo de alabanza, tal vez yo no tengo un cargo, no soy un diácono, Señor, pero me usaste a mí. Siéntate privilegiado, hermano. Es el mismo premio. ¿Qué diferencia hay del que está predicando aquí a que tú hagas y seas usado como instrumento por medio de la mano poderosa de nuestro Señor? Ninguna. Te digo, la única diferencia entre el que está aquí y el que está ahí es la responsabilidad que tiene el que está aquí. Pero si no lo quieren. Entonces, eso, hermano, no era un pasaje fácil. Era un pasaje dificilísimo en esos tiempos. Era muy, muy, muy complicado ese pasaje. Entonces, dice el versículo 34, respondiéndole eunuco dijo a Felipe. Entonces aquí es bien interesante, mi hermano. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Era confuso. Por eso los cantos que nosotros cantamos deben de estar bien formulados, porque hay cantos que parecen canciones románticas de allá del mundo, hermano. Pero estamos hablando de la predicación, no, hermano. Los cantos deben de ser bíblicos. Alguien que no tenga tiempo porque ya tiene que irse a trabajar, porque ya tiene que cumplir con otro compromiso, pero se dio un tiempo para venir y que solamente alcanzó a escuchar la alabanza. ¿Qué se llevó entonces del Señor? Si le canté cantos románticos, cantos que, como dice Chucho Adrián Romero Martínez Hernández,
¿A quién son dirigidos tus cantos? No, es que están pensados como para una mujer, pero también para Cristo. Eso es absurdo, eso es una tontería, hermano. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Y los cantos, ¿te acuerdas que te dije, quieres conocer la iglesia donde tú vas? Que hoy escucha su alabanza. Ahí te vas a dar cuenta qué es lo que se predica ahí, qué es lo que hacen ellos. Por eso es tan importante, inclusive desde los cantos. Porque si esa persona tiene poquito tiempo, llega a la alabanza y tú le cantamos cantos que hablan de Dios, que alaban a Dios, que adoran a Dios, sale ministrado, ministrada. Yo te aseguro, con todo mi corazón, mi hermano, que volverá a regresar para escuchar la palabra. El etíope no entendía, pero aún así había ido a Jerusalén a adorar porque sabía que era lo que debían, algo dentro de él se movía, algo lo incitaba. Dios de alguna manera lo llevaba a adorarlo, aunque él no entendía, pero llegará el momento que eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque ahí estás tú, mi hermano, ahí estoy yo, ahí estamos todos, que Dios nos dirá, ve a la calle Arenal, la esquina con Arca de Noé, ahí en la esquina la Palatería, allí habla. Va a pasar un hombre así, te va a dar, híjoles, porque eso es poderoso el Espíritu Santo, es poderosa la obra de Dios. La fe es poderosa, mi hermano. Entonces, era una pregunta complicada, pero es interesante ver que alguien que no entendía lo siguiera haciendo. Es como los mexicanos, no le entendemos nada a las canciones de inglés, pero las seguimos escuchando. Por lo menos él sí podía saber qué estaba leyendo, pero nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que estamos escuchando. Yo te puedo decir, gracias a ese don que Dios me dio y que puedo hablar otro idioma, que a veces las canciones en inglés dicen cosas absurdas, que no tienen sentido, pero son hits, son canciones famosas. A veces, hermano, te puedo decir, por ese mismo don que Dios me ha dado espiritual, que a veces muchos de los cantos que se cantan en las iglesias no tienen nada de cristianos. Hay muchos cantos así metidos y son los que los hermanos más quieren cantar, lo que las iglesias más dicen que son los ungidos, pero a veces desprecian un corito que te habla de la palabra de Dios. En el principio el Espíritu de Dios. No, santicuado, ya está viejito, no. A mí me gusta grande y fuerte. Un día te voy a platicar cuando hablemos de la alabanza y la adoración, mi hermano, pero hablando de como músico, ¿qué significa ese canto para el Señor? Para muchos es grande y fuerte, pero para el Señor no es lo que parece ser. Entonces, es interesante ver que muchos van a venir porque saben que ahí está Dios, algo los incita, les dice que ahí, es ahí. Lee la Biblia en tu casa. Muchos leen la Biblia en su casa, pero no la entienden. Porque si la entendieran, estarían aquí en la casa de Dios y sabrían que dijo el Señor que su casa sería llamada casa de oración. Es que yo oro en casa de oración. ¿Dónde se viene a orar? A la casa de oración. La sinagoga. Ahí se escuchaba la palabra de Dios. ¿Te gusta orar? Gloria a Dios que te gusta hacerlo en tu casa, es un extra. Entonces, es muy interesante ver que hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero no entienden. Vienen precisamente a eso. Y sale el predicador y yo les voy a hablar de prosperidad. Les voy a hablar que ustedes son campeones. Les voy a hablar que tienen que levantar su ánimo. No digan que están enfermos. Y tú andas así que ya no te aguantas, ya te estás desmayando, pero no estoy enfermo. Son las cosas y los disparates que se predican hoy en día, hermano, lamentablemente. Pero yo tengo algo. Aplica tu fe sin miedo. La palabra de Dios es poderosa. No va a dejar. Yo no he visto a justo desamparado ni a mendigo que mendigue pan, hermano. ¿En verdad que sí? Antes era yo joven, dice esa parte escritural. Antes era joven y ahora ya estoy más viejito. Pero nunca he visto a un justo desamparado por Dios. Por mi Dios. Por el Dios de esta casa. Por el Dios que habita en las alturas, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nunca he visto un justo desamparado por él. Ni siquiera Job. Allí estaba su Dios. Su Dios le dijo al enemigo de nuestras almas: sí, ve, hazlo, pero no lo toques, no toques su vida, no toques su alma. Entonces es interesante, hermano,
ver que hay muchos que vienen aquí para que sus dudas sean despejadas. Y a veces ni siquiera se acercan a uno a preguntarle. ¿Por qué? Porque la misma prédica empieza a responder preguntas. ¿Por qué? Es que el predicador es chipocludo. No, mi hermano. Porque si la predicación es bíblica, es fiel a la Escritura, Él Él conoce los corazones de todos, Él los ha escuchado sus oraciones y Él empieza a responder. Por eso es la importancia que el que está aquí se meta con el Señor y le diga: Señor, ¿qué quieres que le hable yo a tu iglesia? Le voy a predicar el chisme. Un tema interesante. Había un predicador que siempre que se paraba decía: les voy a predicar el chisme. Siempre predicaba el chisme. Siempre yo decía: ya me sé el chisme, ya me sé esta parte, ya me lo sé todo. Pero ¿qué tal si nos predican? Les voy a hablar de la carta a los Corintios. El apóstol Pablo habla a los Corintios en el capítulo 6, versículo 9, que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los rateros, y empiezan una lista grande. Eso no les gusta que les prediquen. No, hermano, ¿cómo ya no van a venir a la iglesia? No, aquí se viene a tratar todo eso. Cristo los llamaba para tratar ese tipo de cosas, porque el adulterio no se quita con una medicina en la farmacia. No se quita, eso no se quita allá con una medicina, con un trago, ni con un trago de aceite se quita, Se quita con la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, es sanadora. Si ocupas fuerza, la palabra de Dios. ¿Quieres ánimo pero no emoción? Aquí está la palabra de Dios. Entonces, por eso es la importancia que le digamos a los que vienen aquí a casa de oración, que vienen a encontrarse con el Señor Jesucristo, que aquí Dios va a hablar, no el predicador, no nosotros, no Dios. Yo mismo vengo aquí a que Dios hable, a que Dios nos hable. Por eso yo a veces me siento también y cuando está el otro predicador me gozo, absorbo todo lo que Dios está hablando. Pero es que es el hermano fulano, no, ni sabe. No. Si Dios lo escogió, ¿a mí qué? Yo lo voy a dejar que hable. Es que ni sabe de música. No, si Dios lo puso ahí, ¿a ti qué, hermano? Déjalo que fluya, deja que Él sea usado por su Dios, que Dios lo use. Entonces dice, respondiéndole a eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta de sí mismo, dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, se agarró, mi hermano, a predicarle la palabra. Comenzó desde esa parte escritural. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice: oiga, usted es aleluya, ¿verdad? Sí, para la gloria de Dios. Es que mire, yo tengo una duda. Újoles, acuérdate de Felipe, acuérdate de esta parte escritural. A ver, dígame, es que yo quiero saber si los santos de la Iglesia Católica, pues si son correctos o están bien. Comienzas de ahí, pero no empieces: no, lo vato, te reprendo, Satanás. No, hermano. No, miren, la parte escritural en el libro de Deuteronomio, miren, los mismos días, y tú empiezas a predicarle. Pero tanto le vas a predicar que deberías agarrarte de ahí y terminar en el libro de los Hechos, hablando del bautismo, hablando del arrepentimiento, porque al oír todo eso, al oír la palabra de Dios, muchos se van a compungir, como dirán: ¿y entonces qué tengo que hacer? Arrepiéntete y bautízate. Usa las llaves de Pedro: arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús, para el perdón de tus pecados. Así como lo hizo Felipe, fíjate cómo lo hizo Felipe. Comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Y de qué habla el evangelio de Jesús? Pues habla de Él, de lo que el Padre le decía a Él. Habla de la crucifixión. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la crucifixión. Ese es el centro. Tenemos que ser bien cristocéntricos. ¿Te acuerdas de Cristo, mi ley? Tenemos que ser cristocéntricos, hermano. Si nosotros hubiéramos predicado, si predicáramos el evangelio de Jesús, esos que están ahí en la fiesta, mi hermano, escuchando, no sé qué están haciendo ahí, estarían aquí. Pero a veces se predican tantas cosas antes de, predican comenzando los pensamientos personales, las denominaciones y todo eso, y nunca mencionan el evangelio de Jesús.
¿Qué es más importante que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué es más importante que te bautices en el nombre de Jesús? No, hermano, no estoy de acuerdo que usted. Y se empiezan a pelear. ¡Bravo! La función que le gusta al enemigo de nuestras almas, cristiano peleando contra cristianos. Háblales de el Cristo sangriento, el Cristo que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, por todos nosotros. Háblales de qué fue lo que pasó Cristo, por qué murió, por su llaga, ahora somos sanados. Que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que tú no fueras a sufrir. Ese es el Evangelio de Cristo. Ese es el poder del Evangelio. Satanás detesta escuchar que Cristo lo venció en la cruz. Háblale de eso a los seguidores de la muerte. Háblales que la muerte no pudo contener a Cristo, porque la grandeza, la majestuosidad de mi Dios no pudo ser retenida por Él. Cristo vive, aleluya. Háblale eso es poderoso, mi hermano. Háblales de que Cristo les quiere perdonar sus pecados. Háblales de que pueden obtener la paz, la tranquilidad, la paciencia que tanto necesitan, pero por medio de Él. No es magia como Simón el Mago pensaba, que nada más póngame las manos, pastor, y con eso ya. No, deme un trago de aceite, porque es el aceite ungido, es el fuego. Sáquelos, hermano. No es nada de eso, hermano. Dios te puede hacer libre por medio de la alabanza, porque cantamos alabanzas bíblicas, ¿ya? Porque cantamos alabanza que alaba a Dios, que glorifica a Dios, que exalta a Dios, ¿verdad? Puedes obtener la libertad. Esa es la hermanita Graciela. ¿Escuchas voces? ¿Sientes que hay espíritus ahí? Una cosa, el espíritu puede atormentarte, molestarte por fuera, pero no te puede poseer. Y si te posee, hace algo por dentro, hermano, cuidado, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios dijo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué hablábamos en la predicación pasada? No pueden estar viviendo dos ahí. ¿Quién ata al hombre fuerte? Solamente alguien puede atar al hombre fuerte, y ese es Dios. Y el hombre fuerte es el enemigo de nuestras almas. Entonces, si Él lo echa, pósate en Dios, mi hermano. Deja que ahora pídele, implórale, ruégale, suplícale que su Santo Espíritu more en ti. Ese es el Evangelio, mi hermano. Eso es lo que estamos viendo que predicaba la iglesia del libro de los Hechos. En ninguna parte hemos visto que tienen contiendas por esto ni por lo otro. No, estaban bien enfocados en predicar las palabras del Maestro. No era lo que se le ocurrió a Pedro y que dijo, estos son los dogmas de casa de oración, fuentes de agua viva. Y vamos, no. Predicaban lo que el Maestro decía, lo que el Maestro dijo, porque ellos caminaron con el Maestro, durmieron con el Maestro, despertaron con el Maestro, comieron con el Maestro, todo con el Maestro, sabían de qué hablaban. Salir con una cosa que de repente parece como que sí está ahí, pero que no, es como decir, Pedro, no, es que Pedro se le chispoteó, no es así. No, es que Pablo no sabía. No, si está escrito ahí, la escritura es inspirada por Dios, es porque así Dios quiso que fuera. Deberíamos de obedecerlo. Entonces, continuamos siguiendo, dice, ¿cómo empezó? Hablándole de este pasaje que apuntaba ¿a quién? A Cristo. Y terminó hablándole de la salvación de Cristo. Entonces, dice, yendo por el camino le habló, dice, y le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. ¿Qué impide? Fíjate cómo esto es bien poderoso, mi hermano. ¿Qué es lo que pasa cuando le predicamos a alguien? Ya tenemos tiempo predicándole y esto, y de repente el Espíritu nos hace sentir, dile que cuándo se va a bautizar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la mayoría de las veces? ¿Qué es lo que nos dicen la mayoría de veces? Que no es mi tiempo, que más poquito, que todavía tengo que hacer más, todavía quiero pecar más, y ya luego ya todo junto, se lo entrego al Señor, ya para que me borre de una vez todo, y tantas cosas, mi hermano. Fíjate lo que pasó con el eunuco. Cuando a él le anunciaron el Evangelio y le hablaron acerca de eso. Dice entonces, siguiendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Fíjate cómo alguien puede atesorar la palabra realmente con la intención de seguirla, con la intención de obedecerla. Pero como muchos vienen a escucharla, pero no quieren obedecer la palabra. Quieren la bendición de la palabra, pero no quieren obedecer la palabra. No quieren pagar el precio que hay por recibir esa bendición. Eso ya es dentro de la soberanía de Dios. Habrá quienes no batallan mucho y reciben esa bendición. Pero hay quienes les tocó un camino más complicado. Hay quienes no, Dios los trajo con lazos de amor a la buena y dijeron, sí, me rindo, Señor, voy mejor por la buena. Pero hay quienes fuimos testarudos, fuimos rebeldes, fuimos necios y no, pensamos que le podemos poner nosotros condiciones al Señor, que le vamos a hacer un favor al Señor, porque si no venimos a su iglesia, ¿qué va a hacer el Señor? No, hermano, Dios es Dios con la iglesia llena, con la iglesia vacía. Él sigue siendo Dios, creador de los cielos y de la tierra, con o sin nosotros. Ay, hermanos, eso oye bien feo, se van a ir de la iglesia. ¿Qué le dijo Pedro? El que realmente viene por la palabra dice, no, ¿a quién más vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero hay quienes no van buscando esas palabras de vida eterna. El eunuco, Dios le vio en su corazón que él quería saber realmente todo eso. Le vio una inquietud tan grande que dijo, lo voy a iluminar con mi palabra, porque viene leyendo mi palabra, lo voy a iluminar con mi palabra para que él pueda saber la verdad. Y una vez sabiendo la verdad, habiendo escuchado del Evangelio, él tomará su decisión. De los que se bautizaron aquí, ¿a cuántos obligamos? ¿A cuántos les estuvimos diciendo cada uno, no bauticen, se nos fuera al infierno? Solito, mi hermano. Gloria a Dios por sus vidas, porque solitos ellos decidieron bautizarse. Es que, ¿qué pasó? Lo mismo que aquí se les expuso, se les predicó la palabra y ellos tomaron su decisión. Estaba viendo yo el video de los bautismos y vi al hermano Eugenio muy pensativo. Yo dije, lo está tocando el Señor. O sea, yo lo estaba viendo, yo dije, el Señor lo está tocando. Y gloria a Dios por su vida, hermano, porque él lo sintió y él procedió al bautismo. Lo mismo con el hermano Nico. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Predicamos la palabra de Jesús. ¿Qué esperamos que pase? La bendición que pasa aquí por predicar la palabra de Jesús. ¿Y a poco no lo hemos visto? Casa de Oración, fuente de agua viva. ¿A poco no hemos visto que ha pasado lo mismo que ha pasado en estos 8 capítulos? Desde que se han bautizado de esta manera, desde que el Espíritu Santo ha empezado a cambiar mentes, ha derribado fortalezas, ha sacado ya muchas cosas incorrectas de nosotros. Inclusive, ¿a poco no hasta la murmuración? ¿A poco no? ¿A poco no hemos ya vivido esto? ¿Por qué? Por ser lo más fieles a la palabra. Yo creo que nuestro Señor se merece un aplauso. La gloria es tuya, Señor. Continuamos diciendo. Entonces, fíjate cómo, sin tanta palabrería, aquí hay algo que impide que yo me bautice. O sea, me estás hablando de esto. Aquí hay, yo quiero hacerlo, yo puedo hacerlo, quiero esa bendición de la que tú me estás hablando. Yo veo una bendición grandísima en el libro de los Hechos. Por eso estamos levantando esta iglesia conforme al libro de los Hechos. Yo quiero esas bendiciones. ¿Cuántos quieren ver esa bendición que hay ahí? Entonces, ¿qué dice el eunuco? Ahí hay bendición. En esa palabra hay bendiciones poderosas. ¿Por qué? Porque le explicaron el Evangelio desde que estaba el anuncio, desde que se estaba profetizando, hasta que ahora decirle, el Mesías ya vino. Y ahora estas son las instrucciones. Cristo le dejó estas instrucciones a Pedro y a Juan. Y lo que nos enseñó Pedro y Juan es esto. Entonces, aquí hay algo que impide que yo me bautice. Fíjate estas palabras poderosas que le dice Felipe al eunuco. Dice el versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es un requisito para bautizarse bíblicamente? Creer. Pero hay muchas, pues si nosotros no hablamos del bautismo correctamente, muchos se van a bautizar porque no quieren ir al infierno. Muchos se van a bautizar por otras razones, por otros motivos, que digo, son parte de las bendiciones, pero no son
los motivos adecuados. Tú tienes que bautizarte porque amas a Dios, porque quieres caminar con Jesús, porque quieres escuchar a Jesús, porque quieres vivir con Jesús. Esa es la razón correcta. Esas son las razones correctas por las que uno debería y quiere proceder al bautismo, porque si no sería lo que dijo el apóstol, Juan el Bautista, que les decía, los veía nada más como venían los fariseos, míralos, raza de víboras. ¿Quién les avisó de la ira venidera? ¿Quién les dijo que esto los salvaba del infierno? Que si no lo hacían se iban a ir al infierno. Produzcan frutos de arrepentimiento. Algunos, creo que es en el Evangelio de Juan, donde dice, pero ¿cómo qué? Tú soldado no seas gandalla. No cobres por proteger, no vayas a extorsiones las casas. ¿Y tú? No, tú eres comerciante. Arregla tu balanza, que pese las cosas como deben de ser. ¿Y tú? Tú eres rico, si tienes 2 chalecos, pues dale uno al que no tiene nada. ¿Y tú? Tienes un restaurante, dale al que tiene hambre. Pero pensamos que ya por el simple hecho de bautizarnos ya se acabó. Vamos, en el día del Evangelio. No, mi hermano, no es así. Mostremos frutos de arrepentimiento. Yo estoy seguro que Felipe también ya le había hablado de eso, porque esa parte también ya había pasado, y yo estoy seguro que le habían hablado del Bautista, y que el Bautista dijo, muestren frutos de arrepentimiento. Continúa diciendo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, ¿quién? El eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió, ¿cómo? Preocupado. Híjole, pues ya me embarqué con el Señor, ahora ya no voy a poder echarme un guacharingazo, no, ahora ya no voy a poder echar unas fumadas, no, ahora ya no voy a poder echarme un trago. Híjole, no, me metí en problemas, mejor me hubiera esperado a pecar más y ahora sí le traigo todos mis pecados juntos al Señor. Muchos lo ven y lo sienten de esa manera, mi hermano. Híjole, yo ahora ya no voy a poder ir a bailar al baile. Yo pensaba ahorita, nada más de que se ataruguen los hermanos, me les cuelo por otra calle para allá, y cuando mire ya los ven por ahí bailando en el baile. Pero aquí andan con sus manitas levantadas, mi hermano, llorando. Ay, Señor Todopoderoso, te amo con todo mi corazón. Son verdades, mi hermano, que no se hablan. Yo creo que Dios está hablando a alguien, ¿verdad? Entonces, así es, hermano. Así son las cosas. Muchos sienten, por eso el hermano Paul Washer decía esto: si a ti te cuesta trabajo seguir a Jesucristo, algo anda mal. Y es por eso, es porque realmente tenemos que ser bien sinceros, mi hermano. Si nos cuesta trabajo seguir a Cristo es porque no lo amamos. Cuando uno anda de novio, les llueve, truene, se le cayó la cadena a la bicicleta, el carro no arrancó, pero tú ahí vas, mi hermano, caminando y llegas hasta la punta del cerro donde vive tu novia. Saca la tarjeta de crédito porque se te olvidó por las carreras el dinero, pero quieres cumplir y complacer a tu novia. ¿Por qué? Porque le amas. Pero cuando venimos con Cristo, ya, los pretextos y las condiciones por delante. Yo sí voy a ir, pero si no me dejan sentar ahí en mi lugar, entonces yo no. ¿Por qué ya no ha venido, mi hermano? Cuando los encuentras allá afuera, es que ya no me dejan sentarme en mi lugar, es que el pastor no me saludó, es que el otro día el hermano me sacó la lengua. Y yo, no, por eso ya no voy. Tantísimas cosas, mi hermano, tantísimas cosas. No, iba gozoso porque ya tenía la salvación. Una alma, una persona que tiene la salvación se le echa de ver en su rostro y siempre va a estar gozoso a pesar de las 1000 circunstancias que puedan haber en su contra en ese momento. Él siempre está gozoso. Está lloviendo, pero él dice, de modo, si no hay de otra, me voy a ir corriendo al culto, porque voy a ir a alabar a mi Dios, quiero amar a mi Dios, quiero adorar a mi Dios. Siguió gozoso su camino. Había recibido algo de parte de Dios, hermano.
Eso debe de provocar alegría y gozo en nuestros corazones. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Los dos protagonistas, imagínate. Él seguía predicando, seguía su camino, predicando la palabra de Dios. Ya para terminar, mi hermano, te lo voy a resumir de esta manera. Gloria al Señor de los ejércitos. La conversión de Pablo. Eso va a estar tremendo, mi hermano, es lo que sigue. La conversión de Pablo. Felipe recibió instrucciones de ir al desierto, mi hermano. A veces Dios abre una puerta de oportunidad a sus ministros, aunque sea el que lave los baños, es un ministro de Dios, a mucha honra, en lugares menos probables, muchas veces a los que nadie quiere ir. Debemos pensar en hacer el bien a los que llegan a ser compañía cuando viajamos, cuando estamos caminando, vamos corriendo, vamos en el camión, o te digo inclusive cuando entramos al baño, entramos a la tienda a comprar. No debemos ser tan tímidos con los extraños como algunos suelen serlo. En cuanto a esos de los cuales nada sabemos, sabemos esto: tienen almas y hay que salvarlas. ¿Por medio de qué? La predicación del evangelio. Sabiduría de los hombres de negocios es redimir el tiempo para los deberes santos. O sea, lo intercambian. No, primero mi negocio y ya después voy. Llenar cada minuto con algo que resultará ser una buena cuenta para rendir. No fui a la iglesia, pero le voy a decir al pastor: está mi diezmo, pastor, y le traje 1,000 pesos, porque me fue bien. Pero no recibiste la bendición de lo alto, la que no se puede comprar. Digo, a veces el trabajo, como los hermanos que pues a veces tienen trabajos complicados, se entiende. Pero hay veces que sí puedes y no lo haces. A eso me refiero. Al leer la palabra de Dios debemos hacer frecuentes pausas para preguntar de quién y de qué hablan los escritores sagrados. Pero nuestros pensamientos deben ocuparse especialmente en algo, en el Redentor. El etíope fue convencido por las enseñanzas. ¿Por quién fue convencido? Por las enseñanzas, no por la labia de Felipe, no, por las enseñanzas del Espíritu Santo que le habló Felipe, del cumplimiento exacto de las Escrituras. ¿Te acuerdas que hablábamos de que Cristo, una fe sin miedo, Cristo sabía que iba a morir, pero aún así, ¿qué dijo él? Como hombre tenía la fe de que era lo que iba a darnos a todos nosotros. El etíope también sabía de el cumplimiento. Nosotros obedecemos porque le amamos al Señor, pero también para dar cumplimiento a las Escrituras. Entonces, se le hizo comprender la naturaleza del reino del Mesías y de su salvación, y deseó ser contado entre los discípulos de Cristo. Eso suena bonito. Él quería ser contado. Ya no es de que yo solo anúncieme como lo que soy, el gran predicador. ¿Te acuerdas de ese canto que estaba cantando el hermano Patricio? Por los siglos de los siglos, entre millares y millares. Allá no va a estar Marcos Witt. Allá no va a estar Juan Carlos Alvarado. Allá no va a estar Grupo Inspiración. Perdónenme si les toco a los cerros de oro. Allá no va a haber nada de eso. Ahí todos vamos a ser millares de millares. Y eso a mí me da tanta alegría. Me sacude, hermanos, me enchinó hasta la piel saber de que voy a estar entre los miles de miles. ¿Qué importa? Que no se mencione mi nombre. Mientras se mencione el nombre de Él, con eso basta y sobra. ¿A poco no, mi hermano? Entonces, los que buscan la verdad y dedican tiempo para escudriñar las Escrituras estarán seguros de cosechar ventajas. La aceptación del etíope debe entenderse como que expresa una confianza simple en Cristo para salvación. No le costó trabajo. Lo entendió, lo vio, lo hizo, se acabó. Continúa diciendo, dice: no nos basta obtener fe como el etíope por medio del estudio diligente de las Santas Escrituras y la enseñanza del Espíritu de Dios. No nos debemos
no nos demos por satisfechos hasta que tengamos establecidos en nuestros corazones los principios de la palabra de Dios. ¿A poco no es bien claro? Y es bien sabio eso. No nos demos por vencidos hasta que esta palabra esté en nuestros corazones. En el momento que nos veamos en cualquier situación, ahí vamos a estar, esto. Y sabremos cómo actuar de manera correcta y agradable a Dios. Tan pronto como el etíope fue bautizado, el Espíritu de Dios llevó a Felipe y no lo volvió a ver. Entonces, ¿cómo es que nosotros ganamos almas? Solamente hay uno que las puede cuidar, hay uno que murió y hay alguien que las puede cuidar en sí. Es simplemente el Señor de los ejércitos. A Él le pertenecen. Entonces dicen, pero esto ayudó a confirmar su fe. Porque, ¿dónde está Felipe? No, si Felipe no va, el que me habló de la palabra de Dios, yo ya no voy a ir a la iglesia. Y a veces pasa así, de repente ya no podemos nosotros llevarlos. ¿Y qué hacen? No, ya no voy a ir no, si no vinieron por mí, ya no voy a ir, porque me da pena, me da vergüenza. No, ya no. No, mi hermano, cuando es convencido por la palabra de Dios, al contrario, ya no viene el que me habla, pero voy a orar por él, pero yo tengo que ir porque yo es Dios y yo y Dios. Amén. Gloria al Señor de los ejércitos. Le ayudó a confirmar su fe. Cuando el que busca la salvación llega a familiarizarse con Jesús y su evangelio, irá por su camino regocijándose y desempeñará su puesto en la sociedad. ¿Cuál es tu puesto en la sociedad, mi hermano? Somos cristianos, hijos del Dios viviente. ¿De qué hablamos? No sabemos hablar de otra cosa más que de Cristo. De cómo Cristo nos salvó, de qué es lo que Cristo hizo en nuestras vidas, de cómo Cristo nos ha mantenido hasta el momento. Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Somos cristianos. Si es que somos cristianos. Entonces, cumpliendo sus deberes y por otros motivos y de otra manera que hasta entonces, aunque estemos bautizados con el agua en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no es suficiente sin el bautismo del mismo Espíritu Santo. Porque ese proviene de Dios, hermano, y ese es el que quita lo que había en tu corazón. Es el que te limpia de lo que había en tu corazón. Tú tomas tu decisión y te bautizas en el agua, pero el que cambia, quita, inclusive las intenciones, la manera de sentir, ese es el Señor. Ahí está la poderosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, oremos así de esta manera: Señor, concede esto a cada uno de nosotros. Entonces iremos por nuestro camino, por donde tú nos lleves y nos permites andar, regocijándonos. ¿Cuántos dicen amén? Amén.